¿Y si te dijera que la persona por la que más oras, a quien más ayudas, por la que más te desgastas, es en realidad la misma que Dios te ha estado pidiendo que sueltes? ¿Qué pasaría si descubrieras que tu compasión, aunque sincera, está retrasando el propósito que el cielo ha diseñado para ti? Porque hay momentos, y lo sabes en lo profundo de tu alma, en los que ayudar no es sinónimo de amar, sino de interferir. Dios nos manda a ser compasivos, sí, a tener un corazón de siervo, a extender la mano, pero nunca a reemplazar su disciplina. Nunca a interrumpir el trato que Él está haciendo en otro corazón. Vivimos en una generación que confunde la misericordia con la permisividad, y la ayuda con la aprobación. Pero el cielo es claro, hay personas a quienes Dios nunca te envió a rescatar. No porque no las ame, sino porque tu ayuda las está protegiendo de las consecuencias que Dios mismo ha permitido para su corrección. ¿Te has sentido cansado últimamente? ¿Espiritualmente drenado? ¿Como si cargaras una carga que no te pertenece? Tal vez no es fatiga, tal vez es un susurro del Espíritu. Estás ayudando a quien yo te pedí que sueltes. En este mensaje, no vengo solo a enseñarte, vengo a despertarte. A mostrarte lo que la palabra de Dios realmente dice sobre a quienes debemos ayudar, y a quienes, por amor a nuestro propósito y obediencia al cielo, debemos soltar. Porque amar también es discernir. Y a veces, la prueba no está en cuánto puedes soportar, sino en si estás dispuesto a decir no, cuando el cielo te lo pide. Hoy, abriremos la Escritura no solo para leer, sino para ver con claridad. Porque a veces, la sabiduría de Dios no llega en forma de milagros estruendosos, sino en advertencias que hemos ignorado por demasiado tiempo. Dios, en su infinita compasión, no solo nos instruye a amar, también nos enseña a discernir. La Biblia está llena de ejemplos, principios y señales de advertencia sobre quién merece nuestra ayuda, y quién debe ser entregado a su propio proceso. Muchos creyentes, bien intencionados, han confundido el mandato de servir con la obligación de cargar lo que Dios nunca les pidió. Pero el amor sin discernimiento se convierte en una puerta abierta para el desgaste, la manipulación y el desvío espiritual. Hoy, a la luz de la palabra, descubriremos los 5 tipos de personas que no debes ayudar, no por falta de amor, sino por obediencia. Porque ayudar fuera del tiempo y del propósito de Dios no edifica, destruye, no sana, atrasa. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, y prepárate para recibir una advertencia que no viene del juicio, sino del amor. Un amor que sabe cuándo extender la mano, y cuándo retirarla para que Dios pueda obrar. Tipo 1. El necio persistente. La misericordia de Dios no tiene límites, pero también tiene sabiduría. Y a veces, lo más sabio que puedes hacer por alguien, es dejarlo caer. No por crueldad, sino por obediencia. Porque cuando tu ayuda impide la corrección de Dios, ya no es misericordia, es interferencia. La Biblia lo dice sin rodeos en Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dios no está usando lenguaje suave ni diplomático aquí. Usa una imagen gráfica, incómoda, porque quiere que no lo olvidemos. Un necio no es simplemente alguien que se equivoca. Todos caemos. El necio es aquel que cae, y elige volver a caer. Que tropieza, y luego se enamora de la piedra. Que pide ayuda, pero no busca cambio. Y tú, con tu buen corazón, terminas convirtiéndote en su red de seguridad, una y otra vez. Pero escúchame bien, hijo de Dios, el necio no necesita más oportunidades, necesita consecuencias. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios no disciplina por enojo, sino por amor. Porque sabe que el dolor que confronta, puede sanar más que la ayuda que suaviza. Cuando intervienes para sacar al necio de las consecuencias que Dios permitió, te conviertes en obstáculo del trato divino. Tu compasión, si no es guiada por discernimiento, puede transformarse en una alianza con la insensatez. Tu socorro se vuelve sabotaje. Tu ayuda se convierte en permiso. Piensa en esa persona a la que has ayudado incontables veces. ¿Cambió? ¿Avanzó? ¿O simplemente te usó como trampolín para volver al mismo hoyo? Tal vez no necesitan otra palabra, ni otro préstamo, ni otra oración a su lado, sino un silencio santo que permita que Dios trate con ellos cara a cara. Jesús mismo instruyó a sus discípulos en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Hasta el Salvador sabía cuándo era momento de soltar, de avanzar, de no insistir. Cuando ayudas al necio persistente, estás rompiendo la ley espiritual del sembrar y cosechar. Gálatas 6:7 nos advierte, Dios no puede ser burlado,
Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El necio siembra desorden, y debe cosechar caos. Pero tú, cada vez que lo rescatas, le robas su cosecha, y cargas tú con ella. Y no solo lo cargas, te desgastas, te frustras, te vacías. Porque nadie puede llenar un recipiente que se niega a tapar su fondo roto. El necio no quiere ser sanado, solo quiere seguir siendo salvado sin tener que cambiar. Querido hermano, querida hermana, no fuiste llamado a ser el Mesías de nadie. Eres un vaso. Y los vasos también tienen límites. Hay momentos donde lo más espiritual no es extender la mano, sino soltar la carga. Mira al padre del hijo pródigo. No corrió tras él. No lo persiguió a la ciudad lejana. Lo dejó ir. Permitió que el hijo enfrentara su hambre, su soledad, su fondo, porque solo allí, dice la palabra, volvió en sí. Hazlo rescatado antes, y jamás habría regresado transformado. Hoy, tal vez Dios no te está pidiendo que ayudes más, sino que te apartes. Que sueltes. Que permitas que la corrección divina haga lo que tú, por más amor que tengas, jamás podrás lograr. Así que no temas soltar. No temas guardar silencio. No temas retroceder. Porque a veces, eso no es indiferencia, es obediencia. Y la obediencia siempre abre puertas que la compasión desordenada cerró. Tipo 2. El manipulador malvado. No todo el que te dice ayúdame, viene de Dios. Algunos vienen enviados, pero no por el cielo. Vienen con misión del enemigo, drenarte, desviarte, desconectarte de tu propósito. Y lo más peligroso es que no lo hacen con gritos, sino con sonrisas. Proverbios 6:16 al 19 nos advierte con fuerza. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y entre ellas, el que siembra discordia entre hermanos. Ese es el manipulador malvado. No ataca directamente. Teje su red en lo oculto. Habla con sutileza. Hace favores estratégicos. Se muestra como aliado. Pero detrás de cada gesto, hay un cálculo. Estos son los que en tu trabajo te halagan solo para usar tu talento como trampolín. Los que en la iglesia aparentan santidad, pero siembran división cuando nadie los ve. Los que en la familia lloran para manipular, y usan tu compasión como herramienta para su agenda. La palabra es clara: ayudar sin discernimiento no es bondad, es complicidad. 2 Timoteo 3:13 nos dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el enemigo sabe que los hijos de Dios son generosos. Por eso envía manipuladores disfrazados de necesitados. Escucha esto: no todo sufrimiento es sincero. Hay personas que lloran, pero no por arrepentimiento, sino por estrategia. Que piden oración, pero solo para ganarse tu confianza y aprovecharse de tu bondad. Por eso, Efesios 5:11 es tan contundente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ayudar a un manipulador sin escuchar al espíritu es participar. Es fortalecer la mentira. Es darle armas al enemigo usando tus propias manos. Discernimiento es la clave. Y el discernimiento no es sospecha, es revelación. Es el susurro de Dios que te dice: cuidado. Esa sonrisa esconde otra intención. Es la incomodidad espiritual que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Y lo más difícil es cuando el manipulador no es un extraño, sino alguien que amas. Un familiar. Un líder. Un amigo de años. Pero recuerda, Judas también compartía la mesa. Y Jesús nunca fue engañado. Lo amó, sí, pero jamás permitió que lo desviara de su misión. Tú tampoco fuiste llamado a rescatar manipuladores que no quieren transformación. Tu llamado es obedecer a Dios, no cumplir las expectativas de los que manipulan. Y muchas veces, el no que te cuesta decir, es lo que el cielo necesita para protegerte. Piensa en Ananías y Safira. Ellos intentaron manipular a Pedro, dar una imagen espiritual, mientras ocultaban la verdad. Pero el Espíritu Santo le dio discernimiento a Pedro, y él confrontó la mentira de inmediato. Si Pedro hubiese cooperado, habría contaminado la pureza de la iglesia naciente. Pero su firmeza protegió lo sagrado. Hay momentos en los que decir no no es dureza, es santidad. Cuando tú ves necesidad, Dios ve intención. Y si Él te dice que te apartes, no lo cuestiones. No es rechazo, es protección. Recuerda esto: el manipulador prospera en tu silencio.
Cuando ignoras la alerta del Espíritu. Cuando justificas lo injustificable. Cuando minimizas lo evidente. Pero cuando hablas verdad en amor, cuando confrontas la mentira, cuando trazas límites, el poder del manipulador se rompe. No fuiste llamado a sostener estructuras construidas sobre el engaño. Fuiste llamado a caminar en la verdad, a proteger tu paz, a guardar tu propósito, y a decir, aquí no, conmigo no, en mi casa no. Que el Señor te dé la valentía de Pedro, el discernimiento de Pablo y los límites de Cristo. Y que cada relación en tu vida pase por el filtro de la verdad y el testimonio del Espíritu Santo. Tipo 3. El tóxico ingrato. El que no agradece, no valora. Y lo que no se valora, tarde o temprano, se desperdicia. No importa cuán puro sea tu corazón, cuán generosa tu intención, si lo que entregas cae en manos ingratas, estás sembrando en tierra infértil. La palabra lo pinta con crudeza en Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene 2 hijas, dame, dame. Es una imagen fuerte. 2 voces insaciables, hambrientas, incapaces de agradecer, solo de exigir. Y así son los tóxicos ingratos. Nunca tienen suficiente, y nunca dan nada a cambio. Son los que se acercan solo cuando necesitan, pero desaparecen cuando tú sufres. Los que convierten tu generosidad en costumbre, tu sacrificio en derecho, tu ayuda en obligación. Y lo más peligroso, hacen que te sientas culpable por no darles más. Estas personas no piden ayuda con humildad, la demandan. No reciben con gratitud, lo esperan con arrogancia. Y cada vez que tú das sin discernimiento, ellos interpretan, esto es lo que merezco. Y la gratitud se convierte en exigencia. Jesús, con sabiduría eterna, dijo en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen. Lo pisotean. Lo trituran. Lo destruyen. Y peor aún, después de despreciarlo, te atacan a ti. Tu ayuda no está destinada a ser desperdiciada. Tus oraciones, tus palabras, tu tiempo, tus recursos, son perlas. Y si las lanzas a quien no valora lo sagrado, estás deshonrando el depósito que Dios puso en ti. Muchos creyentes hoy están vacíos no por falta de fe, sino por exceso de entrega mal dirigida. Han dado y dado, sin recibir siquiera un gracias. Y ahora, sus corazones están secos, su ánimo agotado, su espíritu apagado. Pero escúchame bien, Dios no te llamó a ser un pozo sin fondo. 2 Corintios 9:7 dice, Dios ama al dador alegre. No al dador forzado. No al dador manipulado. No al dador agotado. Tu generosidad debe fluir desde la alegría, no desde el deber. Y si cada vez que das, terminas más triste, más vacío, más desgastado, quizás es hora de hacer una pausa y preguntar, ¿estoy sembrando donde Dios me dijo, o solo donde me presionan? El tóxico ingrato no cambia con más ayuda, cambia cuando se le retira el acceso. Cuando se le cierra la llave. Cuando ya no puede tomar sin dar. Ahí es donde se revela su corazón. Si hay humildad, habrá transformación. Si no, se apartará por sí solo. Recuerda esto, el amor tiene límites. Y el límite del amor es la dignidad. No permitas que alguien destruya lo que Dios construyó en ti solo porque tú tienes buen corazón. Tu compasión no fue diseñada para sostener parásitos emocionales, sino para edificar vidas dispuestas a crecer. Algunos necesitan menos de tu ayuda, y más de tu ausencia. Necesitan sentarse en el silencio, en la necesidad, en la falta, para entender el valor de lo que tú dabas. Porque solo cuando uno pasa hambre, aprende a agradecer el pan. No tengas miedo de guardar lo santo. No tengas miedo de decir no más. Dios honra al dador sabio, al que sabe cuándo entregar, y cuándo preservar. Porque dar sin discernimiento no es generosidad, es desperdicio. Y tú no fuiste creado para ser drenado. Fuiste creado para dar fruto. Pero el fruto no se da a quien lo pisa. Se da a quien lo honra. Así que guarda tu aceite. Cuida tu pozo. Y deja que Dios te muestre, quien realmente merece lo que llevas dentro. Tipo 4. El transgresor rebelde. Cuando ayudas a quien rechaza toda corrección, te conviertes, sin darte cuenta, en cómplice de su caída. Porque hay una línea invisible que separa al necesitado humilde del transgresor rebelde. Y si no la disciernes, terminas alimentando una rebeldía que Dios quiere confrontar. En 2 Tesalonicenses 3, 10-12, el apóstol Pablo lo dice con una claridad que incomoda. El que no quiera trabajar, que tampoco coma.
No está hablando del que no puede, sino del que no quiere. Del que elige la comodidad sobre el esfuerzo. La excusa sobre el compromiso. El transgresor rebelde no solo desobedece, desafía. No solo cae, justifica su caída. Y cada vez que tú intervienes para rescatarlo, sin arrepentimiento de su parte, tú interrumpes una lección que solo el dolor puede enseñar. Gálatas 6:7 nos recuerda una ley espiritual inquebrantable. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El rebelde quiere sembrar desorden y cosechar paz. Quiere vivir sin reglas, pero recibir bendición. Y tú, con buena intención, te conviertes en el puente que sostiene esa mentira. Tal vez has intentado corregirlo. Has hablado, llorado, advertido, orado. Pero ellos siguen su camino, desoyendo cada consejo, rechazando cada oportunidad de cambiar. Y ahora vienen con otra necesidad, otra crisis, otra historia, esperando que tú vuelvas a salvarlos. Pero escúchame, ya no es ayuda, es participación. Ya no es misericordia, es resistencia al proceso de Dios. Porque el rebelde no necesita que lo cargues, necesita que lo enfrenten las consecuencias de su necedad. Lucas 15 nos presenta al hijo pródigo. Él no cambió por palabras. Cambió cuando lo perdió todo. Cuando la comida se acabó, los amigos se fueron, y el orgullo se le volvió hambre. Dice la Escritura, y volviendo en sí. Pero ese sí no llega con más dinero, llega con más silencio. Con puertas cerradas. Con estómagos vacíos. ¿Te das cuenta? El padre no lo buscó en la ciudad lejana. No mandó a los siervos. No le depositó una ayuda. Lo esperó, pero no lo sostuvo. Lo amó, pero no lo rescató. Porque hay caídas que solo la soledad puede volver sagradas. Muchos creyentes hoy están cansados no por falta de fe, sino por exceso de carga ajena. Están remando barcas llenas de youneses. Sufren tormentas, no por sus decisiones, sino por las decisiones de quienes se rehúsan a obedecer a Dios. Y cuando el mar se agita, la única salida es la misma que los marineros eligieron. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furor. No fue crueldad, fue obediencia. No fue rechazo, fue liberación. Tú no fuiste llamado a cargar rebeldes. Tu ayuda no debe sostener el pecado ajeno. Tu compasión no puede anular la ley de causa y efecto que Dios mismo estableció. Tal vez tu no hoy será la puerta al sí de Dios mañana. Tal vez esa distancia que te duele ahora será el espacio que Dios usará para restaurarlos. Porque a veces, la ausencia enseña más que 1000 palabras. Así que si estás ayudando a alguien que rechaza la corrección, pregúntate, ¿estoy actuando por amor o por miedo a soltar? ¿Estoy siendo instrumento de Dios o escudo contra su trato? Recuerda esto, cuando tú haces el trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer, no ayudas, estorbas. Y lo que comenzó como amor, puede terminar como desobediencia. Tipo 5. El saboteador espiritual. Algunos no vienen a recibir ayuda. Vienen a sabotear tu alma. No buscan salvación, buscan acceso. No vienen con heridas, vienen con una misión. Y si no estás despierto espiritualmente, abrirás la puerta al enemigo disfrazado de amigo. 2 Corintios 6:14 nos lanza una advertencia tan clara como profunda. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No porque Dios no quiera que amemos, sino porque sabe que no todo lo que se acerca, edifica. Algunas relaciones no fortalecen tu fe, la debilitan desde dentro. El saboteador espiritual no llega con amenazas abiertas, sino con caricias disfrazadas. Es la persona encantadora, inteligente, aparentemente noble, que poco a poco va sembrando dudas, enfriando tu fe, erosionando tus convicciones. Lo que antes era claro para ti, ahora se vuelve confuso. Tu fuego espiritual se convierte en ceniza, y no sabes cuándo ni cómo pasó. Así operó Dalila. No le gritó a Sansón. No lo ató por la fuerza. Lo sedujo. Lo durmió. Y cuando lo tuvo vulnerable, entregó su fuerza al enemigo. Cada conversación era una trampa. Cada caricia, una estrategia. Y Sansón, poderoso por fuera, terminó ciego y encadenado por dentro. Jesús vivió esto con Judas. No fue un fariseo quien lo traicionó. Fue uno de los 12. Lo abrazó. Lo besó. Le dijo Rabí, mientras entregaba su alma por 30 piezas de plata. Y sin embargo, Jesús nunca fue manipulado. Él conocía su misión. Conocía a Judas.
Y nunca permitió que el sabotaje lo desviara de su propósito. Pero tú, ¿estás discerniendo a los que te rodean? ¿Estás vigilando las voces que más influyen en ti? Porque a veces, el enemigo no viene con cuernos, viene con elogios. No te ataca directamente, te persuade sutilmente. Gálatas 5:9 nos da una clave espiritual. Un poco de levadura, leuda toda la masa. No se necesita una explosión, basta una grieta. Una conversación que relativiza el pecado. Una relación que cuestiona tu entrega. Un consejo que parece sabio, pero huele a desobediencia. Y si no tienes cuidado, te verás diciendo cosas que antes jamás permitirías. Haciendo concesiones pequeñas, que abren puertas grandes al enemigo. No porque dejes de amar a Dios, sino porque bajaste la guardia. Porque alguien sembró confusión, donde antes había certeza. Mateo 4:9 nos recuerda que incluso a Jesús, el enemigo intentó seducirlo. Todo esto te daré, si postrado me adoras. No fue una amenaza. Fue una oferta. Pero Jesús reconoció el tono, la trampa, la intención. Y respondió con escritura, con firmeza, con discernimiento. Así debes hacer tú. No todo el que llega pidiendo ayuda es una asignación divina. Algunos son interrupciones demoníacas disfrazadas de necesidad. Y si los ayudas sin discernimiento, no solo pierdes tiempo, te enfrías espiritualmente. ¿Has notado cómo después de ciertas conversaciones, de ciertas compañías, te cuesta orar? ¿Te sientes confundido, desanimado, desconectado? Ese es el fruto del saboteador. No toca tu cuerpo, toca tu espíritu. No ataca lo externo, ataca tu conexión con Dios. Es por eso que tu discernimiento debe estar más afilado que nunca. Porque no estás peleando contra carne ni sangre, sino contra principados disfrazados de amistad. Contra ideas que parecen inofensivas, pero que minan la palabra en ti. Contra relaciones que comienzan con una sonrisa y terminan en ruina. Tú no fuiste llamado a salvar a todo el mundo. Fuiste llamado a obedecer al Espíritu. Y cuando Él te diga, aléjate, no pidas explicación. Porque a veces, la advertencia no viene con evidencia, viene con una incomodidad santa. Así que hoy te digo con amor y firmeza. Rompe vínculos que enfrían tu fe. Cierra puertas a los que sabotean tu llamado. Y guarda tu altar, como lo más sagrado que tienes. Porque tu propósito es demasiado valioso. Tu unción es demasiado costosa. Y tu alma, es territorio que solo debe pertenecer al Espíritu Santo. No lo compartas con nadie que fue enviado a desconectarte de Dios. Amar no siempre es decir sí. A veces, el acto más ungido es aprender a decir no. No por dureza, sino por obediencia. No por egoísmo, sino por discernimiento. Porque el amor que todo lo permite, deja de ser amor, y se convierte en obstáculo. Dios no te llamó a salvar a todos. Te llamó a ser luz, y la luz no persigue, solo brilla. El Salvador ya vino, y no eres tú. Tu tarea es obedecer, sembrar, orar, y soltar cuando el Espíritu diga, basta. Proverbios 4:23 nos lo recuerda con poder. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú eres responsable de lo que permites entrar. Y no todo el que llega con una necesidad, viene con una asignación divina. Hay personas que solo Dios puede cambiar. Y tu intento de ayudarlos, si no viene del Espíritu, puede costarte tu paz, tu propósito, y tu conexión con el cielo. A veces, la mayor muestra de fe no es hacer más, sino confiar en que Dios sabe actuar sin ti. Así que hoy te invito a discernir. A dejar de cargar lo que no te corresponde. A orar y soltar. A decir, Señor, ya no me toca intervenir. Te los entrego. Porque cuando guardas tu corazón, proteges tu fuente. Y cuando obedeces la voz del Espíritu, caminas con libertad. La compasión no se mide por cuanto aguantas, sino por cuanto obedeces. Y si Dios te dice que sueltes, suelta con paz. Algunos vínculos solo sanan cuando se rompen. Algunas vidas solo cambian cuando se enfrentan al vacío. Y tu acto de fe hoy puede ser el principio del milagro que ellos necesitan. Así que no temas soltar. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el control. Si esta palabra ha hablado a tu espíritu, si algo dentro de ti se ha despertado mientras escuchabas, te invito a escribir en los comentarios, Señor, dame discernimiento. Hazlo como una oración, como una declaración, como un acto de fe. Tu comentario no es solo texto, es acuerdo con Dios. Y mientras tú lo escribes,
Otros leerán y también serán tocados. Comparte este mensaje. Ayuda a despertar a alguien más. Porque esta generación no necesita más ayuda sin dirección, necesita sabiduría del cielo.